Bienvenidos a uno de los viajes más inquietantes y fascinantes que jamás emprenderán desde la comodidad de sus hogares. Hoy nos adentraremos en las entrañas de piedra de los monumentos más enigmáticos que la humanidad ha construido, las pirámides de Egipto. Pero no hablaremos de su majestuosa apariencia exterior, esa que ha cautivado a viajeros durante más de 4500 años. No. Hoy cruzaremos umbrales que muy pocos han atravesado. Descenderemos por corredores donde el aire se vuelve denso y el silencio pesa como una losa de granito. Exploraremos cámaras que desafían toda explicación lógica y vacíos recién descubiertos que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Piensen en esto por un momento. La Gran Pirámide de Giza contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas. Su construcción demandó, según estimaciones conservadoras, entre 20 y 30 años de trabajo continuo. Y sin embargo, cuando los exploradores finalmente penetraron sus entrañas en el siglo IX de nuestra era, encontraron casi nada. Ningún tesoro deslumbrante, ninguna momia dorada, ningún jeroglífico que explicara su propósito. Solo pasillos angostos, cámaras vacías y un silencio que ha perdurado durante milenios. ¿Por qué una civilización invertiría recursos incalculables en construir la estructura más perfecta de la antigüedad solo para dejarla aparentemente vacía? ¿Qué secretos guardan esos corredores que ascienden y descienden en ángulos precisos hacia destinos desconocidos? ¿Por qué existen conductos que apuntan directamente hacia estrellas específicas del firmamento nocturno? Y quizás la pregunta más perturbadora de todas: ¿qué se oculta en los vacíos recién detectados por la tecnología de muones, espacios del tamaño de aviones comerciales que permanecen sellados desde hace más de 4.000 años? Los datos son escalofriantes. En 2017, el proyecto Scan Pyramids confirmó la existencia de una cavidad de al menos 30 metros de longitud sobre la Gran Galería, un espacio que ningún ser humano ha pisado desde la construcción original. Las cámaras conocidas representan apenas el 0,5% del volumen total de la pirámide. El 99,5% restante es piedra sólida. O eso creíamos hasta hace muy poco. Lo que van a presenciar en los próximos capítulos cambiará para siempre su percepción de estas estructuras ancestrales. Cada corredor tiene una historia. Cada cámara guarda un enigma. Cada bloque de piedra fue colocado con una intención que apenas comenzamos a vislumbrar. Antes de continuar, les pido algo muy importante. Si este contenido despierta su curiosidad, si quieren que sigamos explorando los misterios más profundos de la historia antigua, necesito que me ayuden. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna revelación. Denle like a este video porque cada pulgar arriba nos acerca a más personas que, como ustedes, buscan respuestas donde otros solo ven piedras viejas. Compartan este contenido con ese amigo o familiar que disfruta de los enigmas históricos. Y muy importante, déjenme en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo. Quiero saber si nos acompañan desde México, Argentina, España, Colombia o cualquier rincón del planeta donde la curiosidad por lo desconocido siga viva. Necesitamos llegar a 100 likes en este video para continuar produciendo contenido como este. Si alcanzamos esa meta, les prometo que profundizaremos aún más en los secretos que el antiguo Egipto sigue guardando celosamente. Ahora sí, prepárense, apaguen las luces si se atreven. Lo que están a punto de descubrir los mantendrá despiertos mucho después de que termine este video. Bienvenidos al interior de las pirámides egipcias. Cuando el califa Abbasí al-Ma'mún ordenó abrir un pasaje en la Gran Pirámide de Giza en el año 832 de nuestra era, sus hombres trabajaron durante meses golpeando la piedra caliza con cinceles de hierro, antorchas humeantes y una determinación alimentada por leyendas de tesoros inimaginables. Lo que encontraron al penetrar finalmente las entrañas de aquel coloso de piedra no fue oro ni joyas, sino algo mucho más desconcertante. Un laberinto de corredores perfectamente tallados,
cámaras de proporciones exactas y un silencio tan profundo que parecía tener peso propio. Más de 1000 años después, seguimos sin comprender completamente lo que aquellos exploradores medievales descubrieron, y cada nueva tecnología que aplicamos a estas estructuras revela secretos que multiplican las preguntas en lugar de ofrecer respuestas definitivas. La Gran Pirámide, conocida también como la Pirámide de Keops o Khufu, se eleva 138 metros sobre la meseta de Giza, aunque originalmente alcanzaba los 146 metros antes de perder su revestimiento de piedra caliza pulida. Su base cubre una superficie de más de 5 hectáreas, equivalente a 10 campos de fútbol profesional. Cada lado mide aproximadamente 230 metros con una precisión que desafía incluso a los instrumentos modernos. La diferencia entre el lado más largo y el más corto es de apenas 58 milímetros. Esta exactitud milimétrica en el exterior contrasta dramáticamente con el aparente caos de su interior, donde los pasajes cambian de dirección abruptamente, las cámaras aparecen en ubicaciones inesperadas y existen vacíos que parecen no tener ninguna función práctica evidente. El interior de las pirámides egipcias no se parece en absoluto a lo que la mayoría de las personas imaginan. No hay salas amplias decoradas con jeroglíficos dorados ni pasillos iluminados donde procesiones de sacerdotes depositaban ofrendas. La realidad es mucho más austera y, precisamente por eso, mucho más inquietante. Los corredores son tan estrechos que en muchos tramos una persona adulta debe avanzar agachada o incluso arrastrándose. Las paredes están desnudas, sin inscripciones ni decoraciones de ningún tipo. El aire es denso y cargado, producto de la acumulación de dióxido de carbono exhalado por generaciones de exploradores en un espacio donde la ventilación natural es prácticamente inexistente. Lo que hace verdaderamente misterioso al interior de estas estructuras no es lo que contienen, sino lo que deliberadamente parecen ocultar. Los antiguos egipcios, maestros en el arte de la propaganda funeraria, decoraban obsesivamente las tumbas de sus faraones con textos sagrados, escenas del más allá y listas detalladas de ofrendas. Sin embargo, las grandes pirámides de la Cuarta Dinastía carecen casi por completo de estas marcas distintivas. Es como si hubieran sido construidas para un propósito que no requería explicación visual, como si su mensaje estuviera codificado en la propia arquitectura más que en símbolos pintados sobre las paredes. Los escaneos realizados con tecnología de muones, partículas subatómicas que penetran la materia sólida de manera similar a los rayos X pero con mayor capacidad de penetración, han revelado vacíos previamente desconocidos dentro de la Gran Pirámide. El más significativo, anunciado en noviembre de 2017, es una cavidad de al menos 30 metros de longitud situada directamente sobre la Gran Galería. Este espacio, bautizado provisionalmente como el Gran Vacío, tiene dimensiones comparables a las de un avión comercial de pasajeros y ha permanecido sellado desde la construcción original de la pirámide hace aproximadamente 4.500 años. Nadie sabe qué contiene ni cuál era su función prevista. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de una cámara de descarga diseñada para aliviar la presión estructural sobre los espacios inferiores. Otros proponen que podría ser una cámara funeraria alternativa o un depósito de artefactos rituales que nunca fue utilizado. La pirámide de Kefren, segunda en tamaño de las 3 grandes pirámides de Giza, presenta una configuración interior notablemente diferente. Su sistema de pasajes es más simple, con una única cámara funeraria excavada parcialmente en la roca madre sobre la que se asienta la estructura. Sin embargo, esta aparente simplicidad podría ser engañosa. Exploraciones recientes han identificado anomalías térmicas en varias secciones de la pirámide que sugieren la presencia de espacios huecos o materiales de diferente densidad detrás de los bloques visibles. Estas anomalías siguen sin explicación satisfactoria y representan objetivos prioritarios para futuras investigaciones no invasivas. La pirámide de Micerinos, la más pequeña de las 3 principales, ofrece quizás el contraste más dramático entre expectativas y realidad. Su funeraria contenía un sarcófago de basalto bellamente decorado que fue recuperado en el siglo XIX.
pero que se perdió trágicamente cuando el barco que lo transportaba hacia Inglaterra naufragó frente a las costas españolas. Los dibujos y descripciones que sobrevivieron indican un trabajo artístico de extraordinaria calidad, lo que plantea una pregunta inevitable. Si los constructores eran capaces de producir objetos tan elaborados, ¿por qué dejaron las paredes interiores completamente desnudas? Más allá de las 3 grandes pirámides de Giza, el complejo piramidal egipcio incluye más de 130 estructuras similares distribuidas a lo largo del Valle del Nilo. Muchas de estas pirámides menores han sido exploradas exhaustivamente y revelan sistemas internos de considerable complejidad. La pirámide de Unas, por ejemplo, construida aproximadamente 300 años después de la de Keops, contiene los famosos textos de las pirámides, el corpus religioso más antiguo conocido de la humanidad. La diferencia entre el silencio pétreo de las pirámides de Giza y la verbosidad ritual de construcciones posteriores sugiere una evolución en las prácticas funerarias egipcias que aún no comprendemos completamente. Lo que resulta innegable es que el interior de las pirámides egipcias fue diseñado con intenciones específicas que trascienden la simple función de tumba real. La precisión de los corredores, la orientación de las cámaras, la ubicación de los conductos de ventilación y la distribución de los espacios vacíos responden a un plan maestro cuya lógica interna permanece parcialmente oculta. Cada nueva herramienta tecnológica que aplicamos a estas estructuras revela capas adicionales de complejidad, como si los antiguos constructores hubieran anticipado que futuras generaciones intentarían descifrar sus secretos y hubieran diseñado deliberadamente obstáculos para proteger lo que consideraban sagrado. El interior oculto de las pirámides egipcias representa uno de los últimos grandes misterios arquitectónicos de la humanidad. En una era donde los satélites pueden fotografiar cualquier rincón del planeta y los escáneres pueden penetrar las paredes más gruesas, estas estructuras de piedra caliza y granito continúan guardando celosamente sus secretos más profundos. Lo que ya hemos descubierto apenas rasca la superficie de lo que podría estar esperando en esos vacíos inexplorados, en esos pasajes sellados, en esas cámaras que ningún ojo humano ha contemplado desde que los últimos trabajadores abandonaron la obra hace más de 4 milenios. El primer paso dentro de la Gran Pirámide de Giza es un descenso hacia las entrañas de la Tierra que ningún visitante moderno olvida jamás. El corredor descendente, como lo denominan los egiptólogos, es un túnel de apenas 1 metro de altura por poco más de 1 metro de ancho que se hunde en un ángulo de 26 grados con respecto a la horizontal. Durante más de 100 metros, este pasaje atraviesa primero la mampostería de la pirámide y luego la roca madre sobre la que se asienta la estructura, conduciendo hacia una cámara subterránea que parece haber quedado intencionalmente inacabada. La experiencia de recorrer este corredor es claustrofóbica en el sentido más literal del término. Las paredes de piedra caliza se cierran sobre el explorador. El techo obliga a mantener una postura encorvada que pronto se vuelve agotadora, y la única iluminación proviene de lámparas artificiales instaladas en tiempos modernos que proyectan sombras inquietantes sobre las superficies perfectamente pulidas. Lo que hace verdaderamente imposibles a estos corredores no es su estrechez ni su longitud, sino la precisión sobrehumana con la que fueron construidos. El corredor descendente mantiene su ángulo de 26 grados y 31 minutos, con una desviación máxima de apenas 1/10 de grado a lo largo de toda su extensión. Esta precisión angular sería difícil de lograr incluso con instrumentos modernos de topografía láser, pero los antiguos egipcios la consiguieron hace más de 4.500 años utilizando herramientas que oficialmente no superaban el nivel tecnológico del cobre y la piedra. El corredor apunta directamente hacia la estrella polar de aquella época, Alpha Draconis, una alineación que no puede ser coincidencia, pero cuyo propósito exacto sigue siendo objeto de intenso debate académico. El corredor ascendente presenta desafíos aún mayores para cualquier teoría convencional sobre la construcción de las pirámides. Este pasaje, que se eleva desde un punto situado a unos 28 metros de la entrada original, tiene dimensiones casi idénticas al corredor descendente, pero se inclina hacia arriba en lugar de hacia abajo. Durante siglos, este corredor permaneció completamente bloqueado
por 3 enormes tapones de granito que sellaban su entrada inferior. Los hombres del Califa al-Ma'mún, incapaces de penetrar estos bloques de piedra durísima, excavaron un túnel alternativo a través de la piedra caliza circundante para evadirlos, creando el pasaje que hoy utilizan los turistas para acceder al interior de la pirámide. Los tapones de granito, cada uno con un peso estimado de varias toneladas, permanecen exactamente donde fueron colocados hace más de 4 milenios, demasiado grandes para ser removidos sin destruir la estructura circundante. La pregunta que estos tapones plantean es devastadora para las explicaciones convencionales. ¿Cómo fueron instalados? Los bloques son más anchos que el corredor que sellan, lo que significa que no pudieron ser deslizados hacia abajo desde la parte superior después de completar la construcción. La teoría predominante sugiere que fueron almacenados en la gran galería durante la construcción y luego liberados para que resbalaran hacia su posición final por gravedad, pero esta explicación presenta problemas mecánicos significativos que los ingenieros modernos no han podido resolver satisfactoriamente. Algunos investigadores heterodoxos han propuesto que los tapones fueron tallados in situ, pero esto requeriría técnicas de perforación y corte de granito, que oficialmente no existían en el antiguo Egipto. La Gran Galería representa el pináculo de la ingeniería de corredores dentro de las pirámides egipcias. Este espacio ascendente mide aproximadamente 47 metros de longitud y casi 9 metros de altura, con paredes que se estrechan progresivamente hacia arriba mediante 7 niveles de voladizo que crean un efecto visual de perspectiva forzada. El suelo está flanqueado por 2 rampas elevadas con 54 agujeros rectangulares tallados a intervalos regulares cuya función permanece completamente desconocida. Algunas teorías sugieren que estos agujeros sostenían vigas de madera que formaban algún tipo de andamiaje o sistema de poleas, pero no existe consenso académico sobre su verdadero propósito. Lo que hace verdaderamente extraordinaria a la Gran Galería es la calidad de su construcción. Los bloques de piedra caliza que forman sus paredes están ajustados con una precisión que desafía la explicación. Las juntas entre bloques son tan finas que resulta imposible introducir una hoja de papel entre ellos. Esta técnica de construcción, conocida como aparejo ciclópeo de alta precisión, aparece en muy pocos lugares del mundo antiguo y siempre genera controversia sobre cómo pudo lograrse con las herramientas supuestamente disponibles en cada época. En el caso de la Gran Galería, el misterio se multiplica porque los bloques no son pequeños. Algunos pesan varias toneladas y fueron elevados e instalados a considerable altura sobre el nivel del suelo exterior. El sistema de corredores de la pirámide incluye también pasajes de dimensiones tan reducidas que parecen diseñados deliberadamente para impedir el acceso humano. El pasaje que conecta la Gran Galería con la Cámara del Rey, conocido como la Antecámara, incorpora un sistema de rastrillos de granito que originalmente bloqueaban completamente el paso. Estos rastrillos, enormes losas de piedra que se deslizaban verticalmente dentro de ranuras talladas en las paredes, representan uno de los sistemas de seguridad más sofisticados del mundo antiguo. Aunque todos fueron forzados o destruidos por saqueadores en épocas anteriores, las ranuras y los fragmentos que permanecen en su lugar demuestran un nivel de planificación defensiva que sugiere que los constructores consideraban el contenido de las cámaras interiores como extraordinariamente valioso. Más allá de la Gran Pirámide, otras estructuras del complejo de Giza y de sitios cercanos presentan sistemas de corredores igualmente desconcertantes. La pirámide de Kefren incluye 2 entradas separadas que conducen a pasajes que eventualmente convergen, una configuración arquitectónica sin paralelo exacto en otras tumbas reales egipcias. La pirámide de Dahshur, construida por el faraón Seneferu, padre de Keops, contiene un sistema de corredores tan complejo que los primeros exploradores modernos se perdieron repetidamente en su interior antes de completar un mapa fiable. Estos laberintos de piedra no parecen responder únicamente a necesidades defensivas. Su complejidad excede con mucho lo que sería necesario para disuadir a saqueadores de tumbas.
Los corredores de las pirámides egipcias también presentan características acústicas que solo recientemente han comenzado a estudiarse sistemáticamente. Experimentos realizados en la Gran Galería han demostrado que el espacio amplifica ciertas frecuencias sonoras de manera extraordinaria, creando efectos de resonancia que algunos investigadores comparan con los de una catedral gótica o un órgano de tubos gigantesco. Cuando se golpean las paredes de la Gran Galería con un mazo de madera, las frecuencias resultantes se amplifican y prolongan durante varios segundos, creando un efecto que los antiguos egipcios difícilmente podrían haber ignorado durante la construcción. Si estas propiedades acústicas fueron intencionales, plantean preguntas fascinantes sobre rituales sonoros que podrían haberse realizado dentro de la pirámide. La imposibilidad de estos corredores no reside únicamente en su construcción física, sino en el desafío conceptual que representan para nuestra comprensión de la civilización egipcia antigua. Cada túnel, cada pasaje, cada bloque de granito perfectamente encajado nos recuerda que estamos ante una obra de ingeniería que supera ampliamente lo que la arqueología convencional considera posible para una cultura de la Edad del Bronce. Los corredores de las pirámides no son simples pasillos que conectan espacios funcionales, son declaraciones arquitectónicas de una capacidad técnica que todavía no podemos replicar completamente ni explicar satisfactoriamente. En el corazón geométrico de la Gran Pirámide de Giza, a aproximadamente 43 metros sobre el nivel del suelo exterior y casi exactamente en el centro del eje vertical de la estructura, se encuentra la Cámara del Rey, una sala rectangular construida enteramente de granito rojo traído desde las canteras de Asuán, situadas a más de 800 kilómetros de distancia. Esta cámara, que mide 10,47 metros de largo por 5,23 metros de ancho y 5,82 metros de altura, representa uno de los espacios interiores más enigmáticos jamás creados por la humanidad. Sus proporciones matemáticas, su material de construcción, su ubicación precisa dentro de la pirámide y su contenido misteriosamente vacío han generado más teorías y especulaciones que cualquier otra habitación en la historia de la arquitectura. El granito que forma las paredes, el suelo y el techo de la Cámara del Rey no es piedra ordinaria. El Minotorín, granito rojo de Asuán, es una de las rocas más duras que existen en la naturaleza, compuesta principalmente de cuarzo, feldespato y mica, en proporciones que le confieren una dureza superior a la del acero moderno. Trabajar este material con las herramientas de cobre que supuestamente constituían la tecnología más avanzada disponible para los antiguos egipcios habría sido extraordinariamente difícil, si no imposible. Sin embargo, los bloques que forman la cámara están cortados con precisión milimétrica y pulidos hasta alcanzar una superficie casi perfectamente lisa al tacto. Las juntas entre bloques son tan finas que resulta imposible introducir incluso una hoja de afeitar entre ellos. El peso total del granito utilizado únicamente en la Cámara del Rey y sus estructuras de descarga superiores supera las 1000 toneladas. Cada bloque individual del techo pesa entre 25 y 80 toneladas y fueron elevados desde el nivel del suelo hasta su posición actual, a más de 40 metros de altura. La logística de esta operación desafía la imaginación, incluso considerando los recursos ilimitados de un faraón del Imperio Antiguo. Los bloques debieron ser extraídos de las canteras de Asuán, transportados río abajo por el Nilo durante la temporada de inundaciones, arrastrados a través del desierto hasta la meseta de Giza, elevados progresivamente mientras la pirámide crecía a su alrededor y finalmente posicionados con una precisión que no admite errores porque cualquier desplazamiento habría provocado el colapso de toda la estructura. Lo que más desconcertó a los primeros exploradores modernos de la Cámara del Rey no fue su construcción sobrehumana, sino su contenido aparentemente trivial. La única pieza de mobiliario que contiene es un sarcófago de granito sin tapa, situado contra la pared occidental de la sala. Este sarcófago, tallado de un solo bloque de granito, está vacío y no muestra señales de haber contenido jamás una momia ni ajuar funerario de ningún tipo. Sus dimensiones interiores son ligeramente mayores que las de un cuerpo humano adulto,
pero sus proporciones no corresponden exactamente a las de otros sarcófagos reales egipcios conocidos. Curiosamente, el sarcófago es más ancho que el corredor ascendente que conduce a la cámara, lo que significa que debió ser instalado durante la construcción de la pirámide, antes de que los pasajes superiores fueran completados. Las proporciones matemáticas de la cámara del rey han fascinado a investigadores durante siglos. La relación entre su longitud y su anchura es exactamente 2:1. La diagonal del suelo tiene exactamente la misma longitud que la altura de la sala multiplicada por la raíz cuadrada de 5. El perímetro del suelo es igual a la circunferencia de un círculo, cuyo radio es igual a la altura de la cámara. Estas relaciones geométricas, que incorporan constantes matemáticas como pi y phi, sugieren que los constructores poseían conocimientos matemáticos sofisticados que supuestamente no se formalizarían hasta la Grecia clásica, más de 2000 años después. Por encima de la cámara del rey existen 5 espacios adicionales conocidos como cámaras de descarga, cada uno formado por enormes vigas de granito dispuestas horizontalmente. La teoría convencional sostiene que estas cámaras fueron diseñadas para distribuir el peso de la pirámide y evitar que el techo de la cámara del rey colapsara bajo la presión de los millones de toneladas de piedra que se elevan sobre ella. Sin embargo, esta explicación presenta problemas significativos. Otras cámaras dentro de la pirámide, incluyendo la cámara de la reina situada en un nivel inferior, no tienen estructuras de descarga similares y han sobrevivido perfectamente durante más de 4 milenios. Además, las cámaras de descarga contienen las únicas inscripciones encontradas dentro de la Gran Pirámide, grafitis de los equipos de trabajo que incluyen el nombre de Keops, lo que constituye la principal evidencia para atribuir la construcción a este faraón específico. Los 2 conductos que emergen de las paredes norte y sur de la cámara del rey representan otro misterio sin resolver. Estos estrechos canales, de aproximadamente 20 por 20 centímetros de sección, atraviesan la mampostería de la pirámide en línea recta hasta emerger en las caras exteriores de la estructura. Durante mucho tiempo se creyó que funcionaban como conductos de ventilación, pero esta teoría ha sido desacreditada porque la cámara del rey permaneció sellada durante milenios sin necesidad de intercambio de aire con el exterior. La orientación de los conductos hacia estrellas específicas del cielo nocturno egipcio antiguo sugiere una función ritual o simbólica relacionada con el viaje del alma del faraón hacia el más allá estelar. Exploraciones robóticas de estos conductos realizadas entre 1993 y 2011 revelaron que ambos están bloqueados por pequeñas puertas de piedra a cierta distancia del interior de la cámara. Estas puertas, equipadas con asas metálicas de cobre, fueron perforadas por robots exploradores, revelando espacios adicionales detrás de ellas que contienen más puertas similares. La función de estas barreras múltiples permanece completamente desconocida. Si los conductos tenían propósito ritual relacionado con el paso del alma, ¿por qué bloquearlos con obstáculos físicos? Si eran meramente estructurales, ¿por qué instalar puertas con asas como si esperaran ser abiertas algún día? La cámara del rey también exhibe propiedades acústicas extraordinarias que solo recientemente han comenzado a estudiarse científicamente. La frecuencia de resonancia natural de la sala corresponde aproximadamente a 111 hercios, una frecuencia que algunos investigadores asocian con estados alterados de consciencia y experiencias místicas. Cuando grupos de personas cantan o producen sonidos sostenidos dentro de la cámara, las paredes de granito amplifican y modifican las frecuencias de maneras que crean efectos auditivos descritos como sobrenaturales por quienes los experimentan. Si estas propiedades fueron intencionales, sugieren que la cámara del rey pudo haber servido como espacio para rituales sonoros cuya naturaleza solo podemos imaginar. La función exacta de la cámara del rey sigue siendo debatida apasionadamente por investigadores de todas las tendencias. La teoría ortodoxa la identifica simplemente como la cámara funeraria del faraón Keops, cuyo cuerpo habría sido depositado en el sarcófago de granito antes de que saqueadores lo removieran en épocas antiguas. Sin embargo, esta explicación no da cuenta de la ausencia total de inscripciones funerarias,
la falta de evidencia de que el sarcófago haya contenido jamás restos humanos, ni las extraordinarias características matemáticas y acústicas del espacio. Teorías alternativas proponen que la cámara funcionaba como espacio de iniciación para rituales mistéricos, como instrumento científico para observaciones astronómicas o mediciones geodésicas, o incluso como generador de algún tipo de energía cuya naturaleza desconocemos. Situada aproximadamente 20 metros por debajo de la Cámara del Rey y ligeramente desplazada hacia el este del eje central de la Gran Pirámide, la llamada Cámara de la Reina ha desconcertado a investigadores desde el momento de su descubrimiento moderno. Su nombre, asignado por exploradores árabes medievales siguiendo la costumbre de sus propias tradiciones funerarias, es completamente erróneo. No existe ninguna evidencia de que esta sala haya estado jamás destinada a albergar los restos de una reina ni de ninguna otra persona. La cámara está vacía. Sus paredes desnudas no contienen inscripciones de ningún tipo, y su propósito original permanece tan misterioso hoy como hace 1000 años cuando los primeros exploradores musulmanes penetraron sus confines. La Cámara de la Reina mide aproximadamente 5,75 metros de largo por 5,23 metros de ancho, con un techo a 2 aguas que se eleva hasta una altura máxima de 6,23 metros en su punto central. A diferencia de la Cámara del Rey, construida enteramente de granito, esta sala está revestida de piedra caliza de Tura, la misma variedad de piedra blanca y fina que originalmente cubría toda la superficie exterior de la pirámide. Esta diferencia de materiales ha llevado a algunos investigadores a proponer que la Cámara de la Reina fue construida en una fase anterior del proyecto y posteriormente abandonada cuando los planes cambiaron, aunque esta teoría plantea más preguntas de las que responde. Lo más desconcertante de esta cámara es el nicho excavado en su pared oriental. Este espacio, de aproximadamente 4,7 metros de altura y 1 metro de profundidad en su base, se estrecha progresivamente hacia arriba mediante 5 niveles de voladizo que crean una forma que recuerda vagamente a los nichos para estatuas encontrados en templos egipcios. Sin embargo, el nicho está vacío y no muestra señales de haber contenido jamás una estatua ni ningún otro objeto. Exploraciones realizadas en el siglo XIX revelaron que detrás del nicho existe un pasaje estrecho que penetra profundamente en la mampostería de la pirámide, pero que termina abruptamente sin conducir a ningún espacio identificable. La función de este nicho y su pasaje oculto permanece completamente desconocida. Los conductos que emergen de las paredes norte y sur de la Cámara de la Reina representan quizás el misterio más intrigante de toda la pirámide. A diferencia de los conductos de la Cámara del Rey que atraviesan la estructura hasta alcanzar el exterior, estos conductos fueron descubiertos en 1872 cuando un ingeniero británico llamado Wyman Dixon, notando una fisura en la pared sur, insertó una varilla que penetró en un espacio hueco detrás de la piedra caliza. Al abrir la pared, descubrió un conducto rectangular de aproximadamente 20 por 20 centímetros que se adentraba en la oscuridad de la pirámide en un ángulo ascendente. Un conducto idéntico fue localizado en la pared norte poco después. Lo extraordinario de estos conductos es que originalmente no tenían abertura hacia el interior de la cámara. Estaban completamente sellados detrás de los últimos 5 centímetros de piedra caliza de la pared. Esta característica sugiere que nunca fueron diseñados para funcionar como ventilación ni para permitir ningún tipo de paso físico, ni de aire, ni de objetos, ni de espíritus, según las creencias egipcias. Entonces, ¿por qué construirlos? ¿Por qué invertir el extraordinario esfuerzo de tallar conductos perfectamente rectos a través de decenas de metros de mampostería si estos conductos no iban a conectar nunca con el espacio que supuestamente servían? Las exploraciones robóticas de estos conductos, realizadas a partir de 1993, revelaron que ambos están bloqueados por pequeñas puertas de piedra equipadas con asas metálicas de cobre, similar a las encontradas en los conductos de la Cámara del Rey. En 2002, un robot llamado Pyramid Rover perforó la puerta del conducto sur y envió una cámara al espacio detrás de ella, descubriendo una pequeña cámara vacía terminada en otra puerta de piedra.
Esta segunda puerta también fue perforada en 2011 por un robot más avanzado, revelando marcas rojas pintadas en el suelo del espacio detrás de ella. Las primeras inscripciones encontradas jamás dentro de los conductos de la pirámide. Estas marcas, cuyo significado permanece debatido, podrían representar números de trabajadores, instrucciones de construcción o símbolos rituales cuya función desconocemos. El conducto del lado norte presentó desafíos adicionales. Su exploración reveló que hace un giro a 90 grados antes de continuar su ascenso, una característica arquitectónica inexplicable si el conducto pretendía apuntar hacia una estrella específica, como sugieren las teorías astronómicas. Además, dentro del conducto norte se descubrieron 2 objetos metálicos abandonados durante la construcción original: una esfera de diorita y lo que parece ser un gancho de cobre. Estos objetos, presumiblemente dejados por trabajadores hace más de 4.500 años, representan algunos de los únicos artefactos encontrados jamás dentro de los espacios sellados de la pirámide. Las propiedades físicas de la cámara de la reina difieren notablemente de las de la cámara del rey. Las paredes de piedra caliza absorben más humedad que el granito, y durante siglos los visitantes notaron que esta cámara tenía una atmósfera más húmeda y opresiva que el resto de la pirámide. En el siglo XIX, exploradores reportaron la presencia de cristales de sal en las paredes y el suelo, lo que sugiere que algún tipo de reacción química había ocurrido dentro de la cámara durante los milenios de su aislamiento. Algunos investigadores han propuesto que la cámara pudo haber sido utilizada para procesos químicos relacionados con la momificación o con rituales alquímicos cuya naturaleza desconocemos. La ausencia de restos humanos en la cámara de la reina, combinada con su nombre claramente erróneo, ha generado numerosas teorías alternativas sobre su función original. Algunos egiptólogos proponen que servía como Serdab, una cámara sellada donde se depositaba una estatua del difunto que supuestamente albergaba su espíritu Ka. Otros sugieren que fue diseñada como cámara funeraria original, pero abandonada cuando los planes de construcción cambiaron para crear la cámara del rey en un nivel superior. Una teoría más controvertida propone que nunca tuvo función funeraria alguna, sino que formaba parte de un sistema técnico o ritual, cuyo propósito trasciende nuestra comprensión de las prácticas egipcias antiguas. La relación espacial entre la cámara de la reina y la cámara del rey presenta características matemáticas que merecen atención. La diferencia de altura entre ambas cámaras corresponde aproximadamente a la altura de la cámara del rey multiplicada por Fi, la proporción áurea. El punto donde el corredor horizontal que conduce a la cámara de la reina se separa del corredor ascendente marca exactamente la mitad de la altura total de la pirámide medida en su eje vertical. Estas relaciones geométricas sugieren que la ubicación de ambas cámaras no fue arbitraria, sino que respondía a un diseño matemático preciso cuya lógica interna permanece parcialmente oculta. La cámara de la reina, pese a su nombre equívoco y su apariencia modesta comparada con la grandiosidad de la cámara del rey, representa uno de los espacios más enigmáticos de toda la arqueología mundial. Sus conductos sellados, su nicho vacío, sus paredes desnudas y su contenido ausente plantean preguntas fundamentales sobre las intenciones de los constructores de la Gran Pirámide. Si esta cámara no estaba destinada a contener una momia ni a servir ninguna función funeraria reconocible, ¿qué propósito justificaba su cuidadosa construcción en el corazón del monumento más ambicioso de la antigüedad? En las noches despejadas sobre la meseta de Giza, hace 4.500 años, el cielo nocturno egipcio desplegaba un espectáculo de estrellas que los astrónomos modernos solo pueden reconstruir mediante simulaciones computacionales. La precesión de los equinoccios, ese lento bamboleo del eje terrestre que completa un ciclo cada 26.000 años aproximadamente, ha desplazado las constelaciones de sus posiciones originales, haciendo que estrellas que entonces dominaban el firmamento nocturno ahora ocupen ubicaciones completamente diferentes. Sin embargo, cuando los investigadores calculan hacia atrás las posiciones estelares correspondientes a la época de construcción de las pirámides, descubren algo extraordinario.
Los estrechos conductos que atraviesan la mampostería de la Gran Pirámide apuntan con precisión inquietante hacia algunas de las estrellas más significativas de la cosmología egipcia antigua. El conducto sur de la Cámara del Rey, inclinado a un ángulo de aproximadamente 45 grados sobre la horizontal, apuntaba directamente hacia Al-Nitak, la estrella más baja del cinturón de Orión, cuando la pirámide fue construida alrededor del año 2560 antes de nuestra era. Para los antiguos egipcios, Orión representaba a Osiris, el dios de los muertos y señor del inframundo, cuyo mito de muerte y resurrección constituía el fundamento de sus creencias sobre la vida después de la muerte. El faraón difunto, según esta cosmología, se convertía en Osiris tras su muerte y viajaba hacia las estrellas para reunirse con su Padre Celestial. Un conducto que conectara directamente la cámara funeraria con la constelación de Osiris tendría un significado ritual obvio y profundo. El conducto norte de la Cámara del Rey apuntaba hacia Alpha Draconis, conocida también como Thuban, la estrella polar de la época de las pirámides. Debido a la precesión equinoccial, la estrella que marca el norte celeste cambia gradualmente a lo largo de los milenios, y hace 4500 años Thuban ocupaba el lugar que hoy corresponde a Polaris en nuestra orientación nocturna. Esta estrella, situada en la constelación del Dragón, representaba para los egipcios un punto de referencia cósmico fundamental, el pivote inmóvil alrededor del cual giraba todo el firmamento nocturno. Apuntar un conducto hacia esta estrella específica sugiere que los constructores poseían conocimientos astronómicos sofisticados y consideraban la orientación celestial como un elemento esencial del diseño piramidal. Los conductos de la Cámara de la Reina presentan alineaciones igualmente significativas. El conducto sur de esta cámara apuntaba hacia Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, que los egipcios asociaban con la diosa Isis, esposa de Osiris y madre de Horus. El ciclo anual de Sirio, que desaparecía bajo el horizonte durante 70 días antes de reaparecer al amanecer en el solsticio de verano, coincidía con la inundación anual del Nilo y era considerado un evento de importancia cósmica fundamental. El conducto norte de la Cámara de la Reina apuntaba hacia Kochab, una estrella en la Osa Menor que representaba el útero celestial de donde nacían las almas de los faraones. La precisión de estas alineaciones es demasiado exacta para ser coincidencia. Los constructores de la Gran Pirámide habrían necesitado realizar observaciones astronómicas durante meses o años para determinar las posiciones exactas de estas estrellas y calcular los ángulos correspondientes. Luego habrían tenido que trasladar estos ángulos a la arquitectura real, tallando conductos perfectamente rectos a través de decenas de metros de mampostería sin desviarse ni un grado de la orientación planificada. El margen de error en estas alineaciones es inferior a 1 grado, una precisión que requiere instrumentos de medición sofisticados y una comprensión matemática de la geometría esférica que oficialmente no se desarrollaría hasta la Grecia helenística, más de 2000 años después. La función práctica de estos conductos estelares sigue siendo debatida. La teoría más aceptada propone que servían como pasajes simbólicos para el alma del faraón, permitiéndole viajar directamente hacia las estrellas sagradas tras su muerte. Sin embargo, esta explicación presenta problemas significativos. Los conductos de la Cámara de la Reina, como mencionamos anteriormente, estaban originalmente sellados detrás de las paredes de la cámara sin ninguna abertura que permitiera el paso de nada, ni siquiera de algo tan intangible como un espíritu según las creencias egipcias. Además, ambos juegos de conductos están bloqueados por puertas de piedra a cierta distancia de las cámaras, obstáculos físicos que contradicen la idea de un pasaje libre hacia las estrellas. Investigadores alternativos han propuesto funciones más técnicas para estos conductos. Algunos sugieren que podrían haber servido como instrumentos de observación astronómica, permitiendo a los sacerdotes dentro de la pirámide determinar el momento exacto en que una estrella específica cruzaba el campo visual del conducto. Otros proponen que los conductos funcionaban como sistemas de ventilación durante la construcción y fueron sellados una vez completada la obra. Una teoría más controvertida sugiere que los conductos transportaban algún tipo de energía,
posiblemente relacionada con las propiedades piezoeléctricas del cuarzo presente en el granito, hacia o desde las cámaras interiores. La orientación estelar no se limita a los conductos interiores. La Gran Pirámide en su conjunto está alineada con los puntos cardinales con una precisión de apenas 3 minutos de arco, una exactitud que supera a la de muchos observatorios astronómicos construidos miles de años después. Los lados de la pirámide apuntan casi perfectamente hacia el norte, sur, este y oeste verdaderos, no hacia el norte magnético que varía con el tiempo, sino hacia el norte astronómico determinado por la rotación de la Tierra. Esta alineación requirió observaciones nocturnas prolongadas y cálculos geométricos que demuestran un dominio extraordinario de la astronomía práctica. La relación entre las 3 pirámides principales de Giza y el cinturón de Orión ha generado una de las teorías más controvertidas de la egiptología alternativa. El ingeniero belga Robert Bauval propuso en 1994 que la disposición de las 3 pirámides replica la configuración de las 3 estrellas del cinturón de Orión: Alnitak, Alnilam y Mintaka. Según esta teoría, la pirámide de Keops corresponde a Alnitak, la de Kefren a Alnilam y la de Micerinos a Mintaka, con las diferencias de tamaño y alineación, reflejando las diferencias de brillo y posición de las estrellas correspondientes. Esta correlación de Orión, aunque rechazada por muchos egiptólogos académicos, ha capturado la imaginación popular y sigue siendo objeto de investigación y debate. Los conductos estelares de la Gran Pirámide representan una de las evidencias más convincentes de que estas estructuras no fueron simplemente tumbas monumentales, sino construcciones cargadas de significado cósmico que conectaban la Tierra con el cielo de maneras tanto simbólicas como potencialmente funcionales. La precisión de sus alineaciones, la sofisticación de los conocimientos astronómicos que demuestran y el misterio de su función exacta continúan desafiando las explicaciones convencionales sobre las capacidades y las intenciones de los antiguos constructores egipcios. El saqueo de tumbas reales era una industria floreciente en el antiguo Egipto, tan antigua como las propias tumbas que pretendía despojar. Los faraones y sus arquitectos lo sabían perfectamente y cada generación de constructores desarrollaba métodos más sofisticados para proteger los tesoros funerarios de las manos codiciosas que inevitablemente intentarían alcanzarlos. En las pirámides, esta batalla entre constructores y saqueadores alcanzó niveles de ingenio y determinación que continúan asombrando a los investigadores modernos. Los sistemas de bloques de cierre, rastrillos de piedra, pasajes falsos y trampas arquitectónicas encontrados dentro de estas estructuras representan la tecnología de seguridad más avanzada del mundo antiguo, diseñada para proteger secretos que sus creadores consideraban dignos de esfuerzos extraordinarios. Los 3 enormes tapones de granito que sellan el corredor ascendente de la Gran Pirámide constituyen el ejemplo más impresionante de esta tecnología defensiva. Cada bloque mide aproximadamente 1,5 metros de largo por 1,20 metros de ancho, con un peso estimado de varias toneladas. Estos tapones fueron tallados de granito rojo de Asuán, la misma piedra durísima utilizada en las cámaras interiores, y están encajados tan perfectamente dentro del corredor que resulta imposible moverlos sin destruir la estructura circundante. Los hombres del califa Al-Mamun, equipados con las mejores herramientas de acero disponibles en el siglo IX, fueron completamente incapaces de penetrarlos y tuvieron que excavar un túnel alternativo a través de la piedra caliza más blanda que los rodea. El misterio de cómo estos tapones fueron instalados ha desconcertado a ingenieros durante siglos. Los bloques son más anchos que el corredor que sellan, lo que elimina la posibilidad de que fueran deslizados hacia abajo desde arriba después de completar la construcción. La teoría predominante propone que los tapones fueron almacenados en la Gran Galería durante la construcción y luego liberados para que resbalaran por gravedad hasta su posición actual. Sin embargo, esta explicación requiere que los trabajadores que liberaron los tapones quedaran atrapados permanentemente dentro de la pirámide, sin ninguna vía de escape conocida. Algunos investigadores han propuesto la existencia de pasajes secretos que permitían a estos trabajadores escapar después de sellar la tumba,
pero tales pasajes nunca han sido encontrados. Más allá de los tapones del corredor ascendente, la Gran Pirámide incorpora sistemas de rastrillos de granito en la antecámara que precede a la cámara del rey. Estos rastrillos eran enormes losas de piedra diseñadas para deslizarse verticalmente dentro de ranuras talladas en las paredes, bloqueando completamente el acceso a la cámara funeraria. El sistema original incluía 3 rastrillos de granito que debían ser bajados secuencialmente después de depositar el cuerpo del faraón, creando una barrera triple que habría sido prácticamente impenetrable con las herramientas disponibles en la antigüedad. Las ranuras donde se alojaban estos rastrillos aún son visibles en las paredes de la antecámara, aunque los propios rastrillos fueron destruidos o removidos por saqueadores en épocas muy antiguas. El diseño de la antecámara incluye características adicionales que sugieren una sofisticación defensiva notable. El techo de esta pequeña sala está construido parcialmente con bloques que podrían haber caído para sellar la entrada si se activaba algún mecanismo desconocido. Las paredes presentan hendiduras y canales cuya función no ha sido determinada con certeza, pero que podrían haber formado parte de sistemas mecánicos más complejos. Algunos investigadores han propuesto que la antecámara funcionaba como una especie de cámara de seguridad donde los sacerdotes podían verificar la identidad de quienes intentaban acceder a la cámara del rey, aunque esta teoría contradice la idea de que la pirámide fue sellada permanentemente después del entierro. Las pirámides posteriores a las de Giza incorporaron sistemas de protección cada vez más elaborados. La pirámide de Amenemhat III en Hawara, construida aproximadamente 800 años después de la Gran Pirámide, incluía un laberinto tan complejo de corredores falsos, cámaras vacías y pasajes que cambiaban de dirección abruptamente que los exploradores modernos se perdieron repetidamente en su interior durante décadas. El sarcófago del faraón estaba protegido por un sistema de cierre que incluía una enorme losa de 45 toneladas que se deslizaba lateralmente para sellar la cámara funeraria desde arriba, un diseño que ningún ladrón antiguo podría haber vencido sin demoler prácticamente toda la estructura. Pese a todos estos esfuerzos, la evidencia histórica sugiere que prácticamente todas las pirámides fueron saqueadas en la antigüedad, la mayoría probablemente dentro de los primeros siglos después de su construcción. Los registros egipcios del Imperio Nuevo, más de 1000 años después de la era de las pirámides, documentan juicios contra ladrones de tumbas que describían en detalle cómo penetraban las defensas de monumentos antiguos. Estos testimonios revelan que los saqueadores a menudo contaban con información privilegiada sobre los sistemas de seguridad, posiblemente proporcionada por descendientes de los propios trabajadores que habían participado en la construcción original. La pregunta inevitable que surge de esta situación es: si todas las pirámides fueron saqueadas, ¿qué encontraron los ladrones en su interior? Los registros históricos mencionan tesoros fabulosos recuperados de tumbas reales, pero ningún inventario específico de lo que contenían las grandes pirámides de Giza ha sobrevivido. La ausencia de momias en las cámaras principales podría explicarse por el saqueo, pero la falta total de fragmentos de ajuar funerario, residuos de vendajes de momificación o cualquier otro resto material es más difícil de justificar. Algunos investigadores han propuesto que las pirámides nunca contuvieron entierros reales y que los faraones fueron sepultados en ubicaciones secretas mientras las pirámides servían como monumentos públicos o ceremoniales. Los bloques de cierre y las trampas de las pirámides también plantean preguntas filosóficas profundas sobre las intenciones de sus constructores. Si el propósito era proteger la momia del faraón para la eternidad, el sistema claramente fracasó. Si el propósito era disuadir a los saqueadores mediante la demostración de poder tecnológico, también fracasó. La única función que estos sistemas cumplieron exitosamente fue retrasar el saqueo durante algún tiempo y hacer el proceso más difícil y peligroso para quienes lo intentaran. Quizás este retraso era suficiente según las creencias egipcias, dando al espíritu del faraón tiempo para completar su viaje al más allá antes de que su cuerpo físico fuera perturbado.
Los sistemas defensivos de las pirámides egipcias representan un testimonio elocuente de la importancia que los antiguos egipcios atribuían a la protección de sus muertos reales. La energía, los recursos y el ingenio invertidos en estas medidas de seguridad igualan o superan los dedicados a la construcción de las propias pirámides. Cada bloque de granito tallado con precisión milimétrica, cada rastrillo diseñado para deslizarse silenciosamente hacia su posición de cierre, cada corredor falso excavado para confundir a los intrusos, habla de una civilización que consideraba la integridad de sus tumbas reales como una cuestión de importancia cósmica fundamental. En noviembre de 2017, un equipo internacional de científicos anunció un descubrimiento que sacudió el mundo de la egiptología. Mediante el uso de tecnología de detección de muones, habían identificado una enorme cavidad previamente desconocida dentro de la Gran Pirámide de Giza. Este espacio vacío, situado directamente encima de la Gran Galería, mide al menos 30 metros de longitud y tiene una sección transversal similar a la de la propia Gran Galería. Durante más de 4.500 años, esta cámara ha permanecido completamente sellada, invisible para los exploradores que recorrieron una y otra vez los corredores conocidos de la pirámide. Nadie sabe qué contiene ni cuál era su función prevista, porque ningún ser humano ha puesto jamás los ojos en su interior. La tecnología de muones utilizada para este descubrimiento merece explicación. Los muones son partículas subatómicas creadas cuando los rayos cósmicos del espacio exterior colisionan con la atmósfera terrestre. Estas partículas atraviesan la materia sólida de manera similar a los rayos X, pero con mucha mayor capacidad de penetración. Pueden traspasar cientos de metros de roca. Cuando los muones atraviesan material denso como la piedra, pierden energía y se desvían de su trayectoria. Cuando atraviesan espacios vacíos, mantienen su velocidad y dirección originales. Colocando detectores de muones en diferentes ubicaciones dentro y alrededor de la pirámide, los científicos pudieron crear una especie de radiografía tridimensional que reveló diferencias de densidad en el interior de la estructura. El Gran Vacío, como ha sido bautizado provisionalmente, presenta características que desafían las explicaciones convencionales. Su ubicación directamente sobre la Gran Galería sugiere algún tipo de relación estructural o funcional con este espacio conocido, pero su orientación y dimensiones no corresponden exactamente a ninguna característica arquitectónica identificada. Algunos ingenieros han propuesto que podría tratarse de una cámara de descarga diseñada para aliviar la presión sobre la Gran Galería, similar a las cámaras de descarga situadas sobre la Cámara del Rey. Sin embargo, la Gran Galería es un espacio mucho más robusto estructuralmente que la Cámara del Rey, con paredes que se estrechan hacia arriba distribuyendo las cargas de manera eficiente y no parece requerir protección adicional. Las teorías alternativas sobre la función del Gran Vacío son fascinantes. Algunos investigadores proponen que podría tratarse de una cámara funeraria alternativa, posiblemente la verdadera tumba del faraón Keops, mientras la Cámara del Rey servía como señuelo para confundir a los saqueadores. Otros sugieren que el espacio podría contener una rampa interior utilizada durante la construcción para elevar los bloques de piedra, una teoría propuesta originalmente por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin antes del 1920 descubrimiento del vacío. Una tercera posibilidad es que el Gran Vacío albergue artefactos rituales o conocimiento codificado que los constructores querían preservar para la eternidad, protegido no por puertas ni cerraduras, sino por miles de toneladas de piedra impenetrable. El proyecto Scan Pyramids, responsable del descubrimiento del Gran Vacío, también identificó otras anomalías dentro de la Gran Pirámide y las estructuras circundantes. Un corredor previamente desconocido fue detectado detrás de la entrada norte de la pirámide, extendiéndose hacia el interior en una dirección que no corresponde a ningún pasaje conocido. Anomalías térmicas en la cara norte de la pirámide sugieren la presencia de espacios huecos o materiales de diferente conductividad detrás de los bloques visibles. La pirámide de Kefren, escaneada con la misma tecnología, reveló posibles vacíos adicionales que requieren investigación más detallada. El desafío de explorar físicamente estos espacios recién descubiertos es extraordinario.
Cualquier intento de perforar la mampostería para acceder al gran vacío arriesgaría dañar irreversiblemente una de las estructuras más importantes del patrimonio mundial. Las autoridades egipcias han sido comprensiblemente cautelosas sobre autorizar intervenciones invasivas, prefiriendo esperar el desarrollo de tecnologías que permitan explorar estos espacios sin perturbarlos. Robots miniaturizados equipados con cámaras de alta resolución representan una posibilidad, pero incluso introducir un robot requeriría crear una perforación a través de varios metros de piedra caliza y granito. La existencia de cámaras no abiertas dentro de las pirámides no debería sorprender a nadie familiarizado con la arqueología egipcia. Las tumbas del Valle de los Reyes, construidas más de 1000 años después de las pirámides, todavía revelan espacios desconocidos con regularidad. La tumba del faraón Tutankamón, descubierta en 1922, sigue siendo investigada con nuevas tecnologías que sugieren la posible existencia de cámaras adicionales detrás de sus paredes pintadas, y estructuras mucho más pequeñas y accesibles continúan guardando secretos después de un siglo de excavación moderna. Es perfectamente razonable suponer que las pirámides, con su masa incomparablemente mayor, contienen muchos espacios que nunca han sido explorados. La pirámide de Keops tiene un volumen total de aproximadamente 2.600.000 metros cúbicos. Los espacios conocidos, incluyendo todos los corredores, cámaras y conductos documentados hasta la fecha, representan menos del 0,5% de este volumen total. El 99,5% restante ha sido tradicionalmente considerado como piedra sólida, pero los escaneos de muones demuestran que esta suposición era incorrecta. Cada nueva investigación revela vacíos adicionales, anomalías de densidad y espacios potenciales que esperan ser confirmados y explorados. La pirámide que creíamos conocer después de miles de años de exploración resulta ser mucho más compleja de lo que imaginábamos. Las implicaciones de estos descubrimientos para nuestra comprensión de la civilización egipcia antigua son profundas. Si existen cámaras selladas que han permanecido intactas durante más de 4 milenios, es posible que contengan artefactos, inscripciones o incluso restos humanos que revolucionarían nuestro conocimiento de esta cultura. A diferencia de las cámaras saqueadas en la antigüedad, estos espacios podrían preservar su contenido original en condiciones prístinas. La posibilidad de encontrar la momia del faraón Keops, nunca localizada con certeza, o textos que expliquen el verdadero propósito de las pirámides, mantiene viva la esperanza de descubrimientos que cambiarían los libros de historia. Las cámaras aún no abiertas de las pirámides egipcias representan uno de los últimos grandes misterios de la arqueología mundial. En una era donde los satélites pueden cartografiar cada centímetro de la superficie terrestre y los sensores remotos pueden detectar objetos enterrados a decenas de metros de profundidad, estas estructuras de piedra construidas hace más de 4000 años continúan guardando secretos que desafían nuestra capacidad tecnológica para revelarlos. Cada nuevo escaneo, cada nueva anomalía detectada, nos recuerda que las pirámides fueron diseñadas por mentes extraordinarias que anticiparon nuestros intentos de comprenderlas y nos dejaron rompecabezas que quizás nunca logremos resolver completamente. Una de las contradicciones más perturbadoras de la egiptología convencional es la siguiente. Las pirámides de Giza, supuestamente las tumbas más elaboradas jamás construidas para faraones egipcios, no contenían ningún cuerpo cuando fueron exploradas por primera vez en tiempos históricos. Ni momias ni sarcófagos con restos, son humanos ni fragmentos de vendajes, ni residuos de ungüentos de momificación. Nada. Los enormes sarcófagos de granito encontrados en la cámara del rey de la Gran Pirámide y en las cámaras correspondientes de las pirámides de Kefren y Micerinos estaban completamente vacíos, como si nunca hubieran contenido nada. Esta ausencia de evidencia física de entierros reales ha generado un debate que dura siglos y que todavía no tiene resolución satisfactoria. La explicación ortodoxa atribuye la ausencia de momias al saqueo sistemático de las pirámides en épocas antiguas. Según esta teoría, ladrones de tumbas penetraron las defensas de las pirámides relativamente poco después de su construcción.
removiendo los cuerpos de los faraones junto con todos los tesoros funerarios que los acompañaban. Esta explicación es plausible dado que el robo de tumbas era una práctica endémica en el antiguo Egipto, documentada extensamente en papiros judiciales y testimonios de la época. Sin embargo, presenta problemas significativos que no deben ignorarse. El primer problema es la ausencia total de residuos. Cuando los saqueadores antiguos robaban tumbas reales, típicamente dejaban atrás los materiales que consideraban sin valor: fragmentos de cerámica, restos de vendajes de lino, residuos de los ungüentos utilizados en la momificación, pequeños amuletos de materiales semipreciosos, demasiado insignificantes para arriesgarse a transportar. Las tumbas saqueadas del Valle de los Reyes, por ejemplo, contenían abundantes residuos que permitieron a los arqueólogos reconstruir parcialmente su contenido original. Las cámaras de las grandes pirámides de Giza, por contraste, estaban absolutamente vacías, como si hubieran sido limpiadas meticulosamente de cualquier rastro de su uso funerario. El segundo problema es cronológico. Las grandes pirámides de Giza fueron construidas durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, aproximadamente entre los años 2600 y 2500 antes de nuestra era. El primer registro histórico de exploración de su interior data del califa Al-Ma'mún en el año 832 de nuestra era, más de 3000 años después. Durante este enorme lapso de tiempo, las pirámides permanecieron como monumentos visibles y accesibles, pero no existe ningún registro egipcio, griego, romano ni árabe temprano que describa el saqueo de su contenido. Los autores clásicos como Heródoto y Diodoro Sículo, que visitaron las pirámides y escribieron extensamente sobre ellas, no mencionan ningún conocimiento sobre lo que contenían originalmente, ni sobre cuándo o cómo fueron vaciadas. El tercer problema es técnico. Los sistemas de seguridad de las pirámides, aunque eventualmente fueron derrotados, habrían requerido esfuerzos considerables para penetrar. Los tapones de granito del corredor ascendente, los rastrillos de la antecámara, los bloques de cierre de varios pasajes representaban obstáculos formidables que habrían dejado evidencia física de su violación. Sin embargo, cuando el califa Al-Ma'mún finalmente entró en la cámara del rey, encontró los espacios ya vacíos, pero los sistemas de seguridad aparentemente intactos. Algunos investigadores han propuesto que existían pasajes secretos que permitían acceso alternativo a las cámaras, pero tales pasajes nunca han sido localizados de manera definitiva. Teorías alternativas sobre la ausencia de momias en las pirámides proponen que estas estructuras nunca fueron diseñadas como tumbas reales en el sentido convencional. Una hipótesis sugiere que los faraones de la cuarta dinastía fueron enterrados en ubicaciones secretas, posiblemente en tumbas subterráneas cerca de las pirámides, mientras las propias pirámides servían como monumentos ceremoniales o centros de culto funerario. Esta teoría explicaría por qué las cámaras interiores están vacías y por qué carecen de las inscripciones funerarias, típicas de tumbas reales egipcias de períodos posteriores. Otra hipótesis propone que las pirámides funcionaban como templos de iniciación donde sacerdotes y miembros de la realeza experimentaban rituales simbólicos de muerte y renacimiento. Según esta teoría, los sarcófagos de granito no estaban destinados a contener cadáveres, sino a albergar temporalmente a iniciados vivos durante ceremonias místicas. Esta interpretación explicaría las proporciones matemáticas precisas de las cámaras, sus propiedades acústicas especiales y la orientación de los conductos hacia estrellas específicas, elementos que tendrían sentido funcional en un contexto ritual, pero que resultan inexplicables si las pirámides eran simplemente tumbas monumentales. Una tercera hipótesis, más controvertida, propone que las pirámides nunca fueron construidas por los faraones a quienes se atribuyen, sino que son estructuras mucho más antiguas que fueron reutilizadas o apropiadas por la civilización egipcia dinástica. Según esta teoría, los supuestos constructores Keops, Kefren y Micerinos simplemente reclamaron como propios monumentos que ya existían, sin tener verdadero conocimiento de su propósito original. Esta hipótesis explicaría la ausencia de momias, la falta de inscripciones y las características tecnológicas aparentemente anacrónicas de la construcción piramidal.
La evidencia arqueológica más reciente complica aún más este debate. Excavaciones en los cementerios de trabajadores cerca de Giza han revelado los restos de miles de personas que presumiblemente participaron en la construcción de las pirámides durante las dinastías IV y V. Estas tumbas de trabajadores contienen inscripciones que mencionan los nombres de los faraones y detalles sobre la organización de los equipos de trabajo. Sin embargo, esta evidencia demuestra que los trabajadores existieron y fueron empleados en proyectos piramidales. No demuestra necesariamente que los faraones fueron enterrados dentro de las estructuras que mandaron construir. El sarcófago de granito en la cámara del rey presenta sus propias anomalías. Sus dimensiones interiores son ligeramente mayores que las de sarcófagos reales típicos de la misma época, y sus proporciones no corresponden exactamente a las de un cuerpo humano. Análisis microscópicos de su superficie interior no han revelado residuos de vendajes ni de los ungüentos típicamente utilizados en la momificación. Si este sarcófago alguna vez contuvo una momia, no dejó ninguna traza química o física detectable con instrumentos modernos. Esta ausencia de evidencia forense es extraordinaria dado que otros sarcófagos de la misma época, aunque saqueados de su contenido principal, conservan rastros inequívocos de su uso funerario. La ausencia de momias en las grandes pirámides de Giza sigue siendo uno de los misterios más persistentes y perturbadores de la arqueología egipcia. Cada explicación propuesta genera problemas que no pueden resolverse satisfactoriamente con la evidencia disponible. Lo único que sabemos con certeza es que las estructuras más impresionantes jamás construidas para honrar a faraones egipcios no contienen, y quizás nunca contuvieron, los cuerpos de los reyes que supuestamente debían albergar para la eternidad. Las paredes interiores de las grandes pirámides de Giza están desnudas. Ni un solo jeroglífico, ni una sola imagen pintada, ni una sola inscripción de ningún tipo decora las cámaras ni los corredores de estas estructuras monumentales. Esta ausencia de decoración constituye una de las anomalías más desconcertantes de la arqueología egipcia, porque contradice absolutamente todo lo que sabemos sobre las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Las tumbas egipcias de todas las épocas están obsesivamente decoradas con textos sagrados, escenas del más allá, listas de ofrendas, imágenes de dioses y representaciones del difunto. Sin embargo, las pirámides más grandes y elaboradas jamás construidas son completamente mudas, como si su mensaje estuviera codificado en la propia arquitectura más que en símbolos visibles. Para comprender cuán extraordinaria es esta ausencia, consideremos las tumbas egipcias típicas. Las mastabas de nobles de la misma época que las pirámides de Giza contienen paredes cubiertas de relieves que muestran escenas de la vida cotidiana, banquetes funerarios, procesiones de portadores de ofrendas y textos que identifican al difunto y enumeran sus títulos. Las tumbas del Valle de los Reyes, construidas más de 1000 años después, están decoradas desde el piso hasta el techo con textos religiosos que guían el alma del faraón a través de los peligros del inframundo. Los sarcófagos reales de todas las épocas llevan inscripciones que identifican a su ocupante y contienen fórmulas mágicas de protección. Las pirámides de Giza carecen de todo esto. La pirámide de Unas, construida aproximadamente 300 años después de la de Keops, marca el comienzo de una tradición completamente diferente. Esta pirámide relativamente pequeña, última de la quinta dinastía, contiene en sus paredes los famosos textos de las pirámides, el corpus religioso más antiguo conocido de la humanidad. Estos textos, escritos en jeroglíficos pintados de azul y verde, cubren prácticamente cada superficie disponible de las cámaras funerarias, proporcionando instrucciones detalladas para el viaje del faraón al más allá y fórmulas mágicas para protegerlo de los peligros que enfrentaría. Cada pirámide real construida después de Unas siguió esta tradición de inscripción exhaustiva. Solo las pirámides de la cuarta dinastía en Giza permanecen mudas. La diferencia entre las pirámides mudas de Giza y las pirámides parlantes de dinastías posteriores ha generado numerosas teorías. La explicación más simple propone que la
tradición de inscribir textos religiosos en las paredes de las pirámides simplemente no había comenzado todavía durante la Cuarta Dinastía. Según esta teoría, las creencias funerarias egipcias evolucionaron gradualmente y los constructores de Giza expresaban su cosmología mediante la arquitectura y la orientación astronómica más que mediante palabras escritas. Esta explicación es plausible pero incompleta, porque no explica por qué los egipcios de la Cuarta Dinastía abandonaron abruptamente sus propias prácticas establecidas de inscripción funeraria. Las únicas inscripciones encontradas dentro de la Gran Pirámide son grafitis de trabajadores descubiertos en las cámaras de descarga sobre la cámara del rey. Estas marcas, aparentemente pintadas por los equipos de construcción como guías de ensamblaje o identificadores de posición, incluyen nombres de grupos de trabajo y el cartucho del faraón Keops. Sin embargo, estas inscripciones son de naturaleza puramente funcional. Son el equivalente antiguo de instrucciones de montaje, no textos religiosos ni funerarios. Su presencia en espacios que nadie esperaba que fueran vistos después de la construcción subraya aún más la deliberada ausencia de inscripciones en las cámaras principales. Algunos investigadores han propuesto que las paredes de las pirámides de Giza alguna vez estuvieron decoradas con pinturas o relieves que fueron removidos o se deterioraron con el tiempo. Esta teoría es difícil de sostener porque las paredes de piedra caliza y granito de las cámaras interiores están extremadamente bien preservadas, sin signos de desgaste que indicaría la remoción de decoración. Además, la pigmentación y los adhesivos utilizados en la pintura egipcia antigua dejan residuos químicos detectables incluso después de que la imagen visible ha desaparecido. Análisis de las paredes de las cámaras de Giza no han revelado tales residuos. La ausencia de inscripciones adquiere un significado adicional cuando consideramos la función de los textos funerarios en la cosmología egipcia. Los antiguos egipcios creían firmemente en el poder mágico de la palabra escrita. Un texto inscrito en una tumba no era meramente descriptivo, sino performativo, capaz de hacer realidad lo que describía. Los nombres de los difuntos eran escritos repetidamente para asegurar su supervivencia en el más allá. Las fórmulas de protección eran inscritas porque el acto de escribirlas las activaba mágicamente. Si los constructores de las pirámides de Giza compartían estas creencias, su decisión de dejar las paredes sin inscripciones representa un rechazo deliberado de prácticas que considerarían esenciales para el bienestar del difunto. Una teoría alternativa propone que el silencio de las pirámides de Giza es intencional y significativo, que los constructores creían que la verdadera comunicación con lo divino trascendía el lenguaje humano y solo podía lograrse mediante la geometría sagrada, la orientación astronómica y la materialidad de la piedra misma. Según esta interpretación, las pirámides no son mudas, sino que hablan en un lenguaje diferente, un lenguaje de proporciones matemáticas, alineaciones celestiales y resonancias energéticas que no requiere traducción porque opera a un nivel más fundamental que la palabra escrita. Esta teoría encuentra apoyo en las características matemáticas de la Gran Pirámide que mencionamos anteriormente. La incorporación de pi, phi y otras constantes matemáticas en las proporciones de la estructura sugiere que los constructores codificaban conocimiento numérico en la arquitectura misma. La orientación de los conductos hacia estrellas específicas indica que la pirámide funcionaba como un instrumento astronómico, además de como monumento funerario. Las propiedades acústicas de las cámaras demuestran una sofisticación en el manejo del sonido que sugiere funciones rituales no documentadas. Sí, todas estas características representan formas de comunicación no verbal. Entonces, las paredes vacías no están vacías en absoluto, sino llenas de información codificada en formas que apenas comenzamos a descifrar. El silencio de los muros de las pirámides de Giza sigue siendo uno de los misterios más provocadores de la arqueología mundial. Este silencio no es pasivo, sino activo. Es una declaración deliberada de que lo más importante no puede o no debe expresarse en palabras humanas. Los constructores de las pirámides nos dejaron estructuras que han perdurado 4.500 años, estructuras que continúan desafiando nuestra capacidad de comprensión completa.
Quizás su mayor logro no fue lo que construyeron, sino lo que eligieron no decir, dejándonos con enigmas que estimulan nuestra curiosidad y nos obligan a buscar respuestas más allá de las explicaciones convencionales. Después de recorrer los corredores imposibles, contemplar las cámaras vacías, seguir la orientación de los conductos estelares, examinar los bloques de cierre, considerar los vacíos recién descubiertos y reflexionar sobre el silencio elocuente de los muros desnudos, llegamos a la pregunta fundamental que ha perseguido a la humanidad durante milenios. ¿Qué son realmente las pirámides egipcias? La respuesta oficial, repetida en libros de texto y guías turísticas, las identifica simplemente como tumbas monumentales construidas por faraones megalómanos para asegurar su inmortalidad. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento, cada nueva tecnología aplicada a estas estructuras, revela capas de complejidad que esta explicación simplista no puede acomodar. Las pirámides fueron tumbas, ciertamente. La tradición funeraria egipcia, la presencia de sarcófagos, los textos de las pirámides en estructuras posteriores, los cementerios de trabajadores excavados cerca de Giza, todo apunta hacia un propósito funerario que sería absurdo negar completamente. Pero afirmar que las pirámides fueron solo tumbas es como afirmar que las catedrales góticas fueron solo edificios con techos altos. El propósito declarado de una estructura no agota su significado ni explica todas sus características. Las pirámides incorporan conocimientos matemáticos, astronómicos, acústicos, geodésicos y posiblemente energéticos que trascienden ampliamente las necesidades de un simple enterramiento real. Consideremos la escala del esfuerzo involucrado. La Gran Pirámide contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, con un peso total estimado en 6 millones de toneladas. Su construcción, según las estimaciones más conservadoras, habría requerido el trabajo de más de 20.000 personas durante al menos 20 años. Los recursos materiales necesarios, la caliza local, el granito traído desde Asuán a 800 kilómetros de distancia, el cobre para las herramientas, los alimentos para alimentar al ejército de trabajadores, habrían representado una porción significativa de la riqueza total del Estado egipcio durante décadas. Ninguna otra civilización antigua invirtió recursos comparables en estructuras funerarias individuales, lo que sugiere que los egipcios consideraban las pirámides como algo extraordinariamente importante, mucho más importante que la simple preservación de un cadáver real. La precisión de la construcción piramidal continúa asombrando a ingenieros modernos. Los lados de la Gran Pirámide están alineados con los puntos cardinales con una desviación de apenas 3 minutos de arco. Las esquinas forman ángulos de 90 grados con una precisión de fracciones de segundo de arco. Los bloques están cortados y colocados con tolerancias que las construcciones modernas rara vez igualan. La nivelación de la base sobre un terreno de más de 5 hectáreas mantiene una diferencia de altitud de apenas 2,1 centímetros entre las esquinas opuestas. Lograr esta precisión requirió instrumentos de medición y técnicas de construcción que oficialmente no existían en la Edad del Bronce, planteando preguntas incómodas sobre el verdadero nivel tecnológico de la civilización que las construyó. Los descubrimientos de las últimas décadas han multiplicado los misterios en lugar de resolverlos. Los escaneos de muones revelan vacíos desconocidos de dimensiones considerables. Los análisis acústicos demuestran propiedades de resonancia que sugieren funciones rituales o técnicas no documentadas. Las exploraciones robóticas de los conductos descubren puertas selladas, cámaras ocultas y objetos abandonados que plantean más preguntas de las que responden. Cada capa de la pirámide que logramos penetrar revela otra capa debajo, como si los constructores hubieran diseñado deliberadamente un rompecabezas que se profundiza indefinidamente. La ausencia de registros escritos sobre el proceso de construcción es particularmente frustrante. Los antiguos egipcios eran documentalistas obsesivos. Conservamos registros de transacciones comerciales triviales, disputas legales menores, inventarios de almacenes, listas de raciones de trabajadores para proyectos mucho menos importantes que las pirámides. Sin embargo, no existe ningún documento que describa cómo se construyeron las pirámides de Giza, qué contenían originalmente, ni qué rituales se realizaban en su interior.
Esta ausencia podría ser accidental, resultado de la destrucción de archivos durante los milenios de turbulencia política que siguieron al Imperio Antiguo. Pero también podría ser deliberada, resultado de una política consciente de mantener ciertos conocimientos en secreto. Las pirámides egipcias han sobrevivido terremotos que derrumbaron ciudades enteras, invasiones que arrasaron imperios, milenios de exposición a los elementos y siglos de explotación como canteras de piedra. Su durabilidad no es accidental, sino resultado de un diseño estructural extraordinariamente sofisticado. La forma piramidal distribuye las cargas de manera que minimiza las tensiones internas. La selección de materiales, piedra caliza para el núcleo, granito para los elementos estructurales críticos, demuestra un conocimiento profundo de las propiedades mecánicas de diferentes rocas. La orientación y el emplazamiento aprovechan las características geológicas del sitio de maneras que maximizan la estabilidad a largo plazo. Los constructores no solo sabían cómo construir grande, sabían cómo construir para la eternidad. El secreto final de las pirámides quizás no sea ningún tesoro escondido en una cámara sellada, ni ningún conocimiento perdido inscrito en piedras que aún no hemos descubierto. El secreto podría ser que las pirámides mismas son el mensaje, que la información que querían transmitir está codificada en su geometría, sus proporciones, sus orientaciones, sus materiales y sus vacíos, tanto como en cualquier texto que pudieran haber escrito. Son monumentos que trascienden el lenguaje, comunicándose a través de milenios mediante un código universal de matemáticas y astronomía que cualquier civilización suficientemente avanzada podría descifrar. Las pirámides nos desafían a reconocer los límites de nuestro conocimiento sobre el pasado humano. Nos muestran que civilizaciones que consideramos primitivas según los estándares tecnológicos modernos poseían capacidades y conocimientos que aún no podemos replicar completamente ni explicar satisfactoriamente. Nos recuerdan que la historia humana es más larga, más compleja y más misteriosa de lo que los libros de texto convencionales sugieren, y nos invitan a continuar investigando, preguntando, explorando, manteniendo viva la llama de la curiosidad que ha impulsado a la humanidad desde los tiempos en que nuestros ancestros miraban las estrellas y se preguntaban qué secretos guardaban. El secreto final de piedra de las pirámides egipcias es que todavía tienen secretos por revelar. Después de 4.500 años de estudio, exploración y especulación, estas estructuras ancestrales continúan guardando misterios que desafían nuestra comprensión. Cada generación de investigadores descubre algo nuevo. Cada tecnología aplicada revela capas adicionales de complejidad. Cada pregunta respondida genera 10 preguntas nuevas. Las pirámides fueron construidas para durar eternamente, y parece que sus misterios están destinados a durar tanto como ellas mismas. Hemos viajado juntos a través de las entrañas de piedra de las pirámides egipcias, descendiendo por corredores que desafían la lógica convencional, contemplando cámaras cuyo propósito permanece envuelto en el misterio, siguiendo conductos que apuntan hacia estrellas que brillaban hace 4.500 años sobre un Egipto muy diferente al actual. Lo que comenzó como una exploración arquitectónica se transformó gradualmente en un cuestionamiento profundo de todo. Lo que creíamos saber sobre las capacidades tecnológicas y los conocimientos de nuestros ancestros. Descubrimos que el interior de las pirámides es tan enigmático como su exterior es imponente. Los corredores descendentes y ascendentes, tallados con precisión milimétrica, parecen diseñados para confundir y desorientar tanto como para conducir. La cámara del rey, construida enteramente de granito traído desde 800 kilómetros de distancia, presenta proporciones matemáticas que incorporan constantes como pi y phi, que supuestamente no se formalizarían hasta milenios después. La cámara de la reina, mal nombrada pero igualmente misteriosa, contiene conductos que fueron sellados deliberadamente detrás de las paredes y que terminan en pequeñas puertas de piedra cuya función nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Aprendimos que las pirámides están orientadas hacia estrellas específicas con una precisión que asombra a los astrónomos modernos. Los sistemas de
Bloques de cierre y trampas demuestran una sofisticación en tecnología de seguridad que no tiene paralelo en el mundo antiguo. Los vacíos, recién descubiertos mediante tecnología de muones, revelan que apenas conocemos una fracción del interior de estas estructuras. La ausencia de momias en las cámaras principales plantea preguntas fundamentales sobre si las pirámides fueron realmente utilizadas como tumbas, y el silencio absoluto de las paredes, carentes de cualquier inscripción, sugiere que los constructores eligieron comunicarse mediante la geometría más que mediante las palabras. Cada misterio que exploramos generó nuevas preguntas más profundas que las anteriores. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios precisiones de construcción que las técnicas modernas difícilmente igualan? ¿Qué conocimientos astronómicos y matemáticos poseían que les permitieron orientar conductos hacia estrellas específicas a través de decenas de metros de mampostería sólida? ¿Por qué invirtieron recursos incalculables en estructuras que aparentemente dejaron vacías? ¿Qué secretos guardan los vacíos recién descubiertos que ningún ojo humano ha contemplado desde hace más de 45 siglos? Las pirámides egipcias son mucho más que monumentos funerarios. Son cápsulas de tiempo que contienen información codificada que apenas comenzamos a descifrar. Son pruebas irrefutables de que civilizaciones antiguas poseían conocimientos y capacidades que la historiografía convencional no puede explicar completamente. Son recordatorios permanentes de que el pasado humano es infinitamente más complejo y misterioso de lo que generalmente asumimos. Si este viaje a través de los misterios de las pirámides ha despertado su curiosidad, si ahora miran estas estructuras ancestrales con nuevos ojos y nuevas preguntas, entonces nuestro objetivo se ha cumplido. Pero necesitamos su ayuda para continuar explorando los enigmas más profundos de la historia humana. Suscríbanse a este canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna revelación futura. Cada suscriptor nos ayuda a llegar a más personas que, como ustedes, buscan verdades más allá de las explicaciones convencionales. Denle like a este video, ese simple gesto nos dice que están interesados en más contenido como este y nos motiva a seguir investigando. Compartan este video con amigos, familiares, con cualquier persona que disfrute de los misterios históricos, porque el conocimiento crece cuando se comparte. Déjenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo. Queremos saber si nos acompañan desde México, España, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador o desde cualquier rincón del planeta donde la fascinación por lo desconocido siga viva. Sus comentarios nos ayudan a entender qué temas les interesan más y cómo podemos mejorar nuestro contenido. Y recuerden, necesitamos llegar a 100 likes en este video para producir más contenido sobre los misterios del antiguo Egipto y otras civilizaciones perdidas. Si alcanzamos esa meta, les prometemos explorar secretos aún más profundos, revelaciones aún más sorprendentes, enigmas que cambiarán para siempre su percepción del pasado humano. Las pirámides han guardado sus secretos durante 45 siglos. Juntos podemos continuar descifrándolos. Hasta el próximo misterio.